Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Qué gusto que estén con nosotros. Vamos a comenzar desde la Asamblea Legislativa, donde nuestro compañero Ingmar Batres nos tiene un adelanto de lo que ha ocurrido en torno a la discusión para incorporar más fondos al presupuesto general de la Nación. Ingmar, buenas noches, te escuchamos. Cuéntanos. Muy buenas noches, compañeros en el estudio y a usted que está en sintonía de Noticiero Hechos. Así es, más adelante la estaremos contando cuáles fueron los resultados precisamente de esa incorporación de 120 millones de dólares al presupuesto general de la Nación y de dónde proviene. Muy bien, gracias Ingmar. Más adelante nos estaremos comunicando contigo. Vamos a nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Era castigado y sometida a golpes. Mencionan de que le daban con sal el consumo de heces a la niña. Es el aterrador relato del maltrato que sufrió una pequeña de tan solo 7 años en mano de su madrastra y su padre. La fiscalía ya ordenó la captura de los señalados. Desata trifulca entre sindicalistas y empleados de la alcaldía de Cuscatancingo durante bloqueo para exigir el pago del escalafón. Le contamos en qué terminó todo. En la Asamblea Legislativa fueron entregadas más de 30,000 firmas en apoyo a la aprobación de un anteproyecto de ley contra la minería metálica. Los legisladores asumieron algunos compromisos. La Corte de Cuentas investiga supuestas irregularidades encontradas en la emisión de más de 300 documentos únicos de identidad. En Guatemala incrementa la cifra de fallecidos durante incendio en albergue. La mayoría de víctimas son niñas. Iniciamos esta noche. El periodista Julio Guevara nos presenta un caso que ha desatado indignación. Se trata de una niña que por años fue maltratada por su madrastra con el consentimiento de su propio padre, según las autoridades. La historia es aterradora. Era castigado y sometida a golpes con determinados objetos. Mencionan de que le daban con sal el consumo de heces a la niña. Parece un relato de terror, pero aunque cueste creer, es parte del dantesco maltrato que una niña sufría a manos de su madrastra en una colonia de Santa Ana. Se acercan nuestros compañeros a la menorcita y al verificar de que realmente tenía unos moretones, específicamente en el pómulo izquierdo, pues le preguntan de cómo se los había hecho. Al preguntarles, la menorcita se suelta en llanto. Llanto que rompió el silencio de una pesadilla. La pequeña de 7 años fue ubicada en una escuela por policías de prevención. La niña asistía a clases a pesar del maltrato que sufría en su hogar. Marcas severas en todo su cuerpo obligaron a un grupo de agentes a trasladarla a un hospital. Fue ingresada por evidente desnutrición y por golpes que aún no se determina con qué eran provocados. Nosotros como médicos no podíamos concluir más que sí había una evidencia pues, de los traumas que pudo haber sido ocasionados por diferentes formas. En la escuela se lo imaginaban. Para los maestros no era normal ver golpeada a la alumna, pero la madrastra presentó cartas médicas que indicaban que la niña se agredía por un padecimiento de salud, mientras que a los vecinos les contaba otra historia para ocultar lo que en realidad ocurría. Todos estamos hasta casi enfermos, maestros, todos, de ver ese caso. O sea, nosotros llegamos a pensar que estaba poseída porque la niña siempre se llenaba de pupú, ella solita se golpeaba, era lo que venía a decir la señora. La víctima es una inocente criatura que perdió a su mamá cuando dio a luz. Desde ese día quedó en manos de Jaime Calderón, su padre, que años más tarde se casó con Jerry Romero, una mujer 15 años mayor que él. Este tipo de personas no merece estar en medio de la sociedad. El caso llegó a la fiscalía, que sin titubear ordenó capturar a la señalada y al padre de familia, porque según las investigaciones consentía los desquiciados castigos.
acciones de corrección fuera de cualquier tono tolerable para un ser humano, ¿verdad? Pero sí, al parecer, también la niña era sometida, como les repito, al consumo de alimentos en avanzado estado de descomposición o alimentos que definitivamente no eran consumibles para humanos. Eriza la piel escuchar los vejámenes que sufrió una niña de tan solo 7 años por una mujer que, lo peor de todo, es maestra de un centro de bienestar infantil. La pareja de esposos ahora deberá responder por una serie de delitos que podría llevarlos a prisión por más de 20 años. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Este día la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal por los delitos de maltrato infantil, lesiones agravadas y abandono de personas contra la madrastra y el padre de la niña, que aún se recupera tras sufrir maltrato en su hogar. Para mañana a las 2 de la tarde está programada la audiencia inicial en contra de los acusados en el Centro Judicial de Santa Ana. Y como nos decía Julio Guevara, la principal señalada en este caso indignante de maltrato infantil, por años ha trabajado en un centro de bienestar infantil. Ante tal situación, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, por medio de un comunicado, negó que Geri Romero de Calderón sea empleada de dicha institución. El ISNA condenó lo ocurrido, haciendo un llamado a investigar con profundidad el caso para que no quede impune. Estos casos no deben de quedar impunes. Si usted, amigo televidente, escucha que están maltratando a algún niño, hable a las autoridades y también a los padres de familia, un llamado de las graves secuelas que puede dejar en sus hijos este tipo de maltrato, cualquier tipo de maltrato. Vamos ahora a cambiar totalmente de tema para hablar de una buena noticia para la población escolar. Las opciones de bachillerato podrían aumentar en la zona occidental y central del país con un proyecto que realiza el Ministerio de Educación. Carla Carranza nos cuenta de qué se trata. Tenemos que cuidar a las tortuguitas. ¿Quién se dio cuenta de una tortuguita que le faltaba una patita? La generación actual de estudiantes se enfrenta a dos grandes dificultades: la inseguridad y la falta de oportunidades laborales en un sistema educativo que carece de abundantes opciones de estudio. Para hacer frente a la necesidad de opciones académicas, el Ministerio de Educación, con el financiamiento de Fomilenio, está realizando un diagnóstico en centros educativos de la zona occidental y central. Y ahora lo que estamos haciendo son los talleres de validación con la comunidad educativa de cada sistema integrado, donde le entregamos su diagnóstico de cómo se encuentran las escuelas que conforman el sistema integrado, cuál es la propuesta de intervención que nosotros vamos a realizar. El análisis del entorno se realizó con docentes, alumnos y padres de familia, quienes definen las áreas a intervenir. La petición de nosotros como directores del sistema integrado es tecnificarlos en el área industrial, mecánica automotriz, electrónica, logística y aduana. Nuestro sueño era tener aeronáutica. El Ministerio de Educación pretende implementar el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, que aumentaría las opciones de bachillerato para facilitar la inserción laboral y mejoraría la infraestructura. En el Fomilenio 2 tenemos acciones que van dirigidas a mejorar la formación de docentes, a mejorar la oferta que tenemos en cuanto a formación técnica laboral de nuestros jóvenes. Los sistemas integrados de educación funcionan con los fondos del primer desembolso del Fomilenio y se ha implementado hasta la fecha en Aguachapán, Sonsonate, La Libertad y San Salvador. En medio de un escenario de inseguridad estudiantil, las autoridades de este rubro buscan incrementar la oferta académica con el fin de reducir la deserción escolar. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Carranza. Cambiamos de tema para contarle lo que ocurrió hoy en la alcaldía de Cuscatancingo. Sindicalistas impidieron el ingreso de empleados y usuarios a la comuna como medida de protesta para pedir el pago del escalafón. Pero la situación se salió de control y este fue el resultado.
Los ánimos se caldearon entre los empleados y sindicalistas de la alcaldía de Cuscatancingo. Y llegaron hasta los golpes. ¿Por qué le pega a la compañera? No, le pegó a la compañera, vos. Ella es mujer. Intervinieron agentes policiales y del CAM. ¿Qué le pegó? Luego de varios intentos, se logró romper el obstáculo que sindicalistas colocaron para impedir el ingreso. Algunos entraron para ser atendidos, Me golpearon, entonces yo respondí también a la agresión. mientras otros para comenzar con su jornada. Se le ve acá la fecha de vencimiento. Por segunda ocasión, sindicalistas exigen el pago del escalafón a través de medidas como estas. Nosotros, en un acto de buena fe, aceptamos que fuera marzo, pero el alcalde se empecinó en que tiene que ser julio. La comuna debe acumular $23,000 para hacer efectivo el beneficio, dinero que no posee, según el alcalde Jaime Recinos. Yo quisiera pensar que no es político, pero hay acciones que pues dejan mucho que pensar. El pasado 10 de febrero, sindicalistas se concentraron para pedir el incremento del 10% en los salarios, que según ellos les correspondían en enero. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Decenas de personas partieron en una movilización hacia la Asamblea Legislativa para pedir que se frene la explotación minera en el país. La iniciativa es acompañada por la Iglesia Católica. Partieron desde el Parque Simón Bolívar en el centro de la capital. El 77% de la población exige la prohibición de la minería metálica en el país. Era lo que se leía en los carteles que portaban decenas de personas que participaron de la marcha en la que solicitaron la aprobación del nuevo anteproyecto de ley contra la minería, presentado el pasado 6 de febrero. La insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia pulmonar, cánceres, todo lo que conlleva esta situación. La propuesta ha sido trabajada por la Iglesia Católica acompañada de varias organizaciones civiles, quienes sostienen que los recursos naturales están siendo gravemente dañados y donde el 90% de las aguas superficiales están contaminadas. Destruye terreno, tala árboles, mueve una enorme cantidad de tierra. De acuerdo a representantes de la Iglesia Católica que acompañaron la actividad, el 23% de la población desconoce los efectos negativos que trae al país la minería y pidió a los feligreses firmar un documento en el que exigen, entre otras cosas, frenar los permisos a las empresas para que no continúen explotando los recursos naturales. Las nuevas generaciones van a sufrir las consecuencias. Nosotros como mayores, pues posiblemente ya no vamos a estar. En total se logró recolectar 30.500 firmas que fueron presentadas a la Asamblea Legislativa, donde finalizó la marcha. Según datos de Naciones Unidas, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental después de Haití en el hemisferio occidental. De ahí la necesidad de que sea tomada en cuenta su petición. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Los diputados, por su parte, se comprometieron a la pronta aprobación de una ley que prohíba la explotación minera en El Salvador. Lote de estas firmas. Al recibir las miles de solicitudes de la población, los diputados se comprometieron al análisis y pronta aprobación de una ley que prohíba la minería metálica en El Salvador. Los legisladores de Gana, Arena y PCN le darán agilidad a la propuesta. Esperaría y le pediría a la comisión y a su presidente que sería un buen regalo de Semana Santa si antes de la Semana Santa nosotros tenemos aprobada la ley. En la Comisión de Medio Ambiente hay 3 propuestas de ley para prohibir la minería. Sin embargo, la que ha cobrado relevancia es la iniciativa de la Iglesia Católica, que consta de 11 artículos. Las empresas mineras hacen en nuestros países subdesarrollados
lo que no pueden hacer en sus propios países, dejando un legado ambiental y humano negativo. Para aprobar una ley como esta se requieren los votos de 43 diputados. En esta ocasión, públicamente, Arena se comprometió a dar su respaldo. De acuerdo a los estudios, El Salvador no reúne las condiciones para que se permita la explotación minera. Las consecuencias serían catastróficas. Con mucha firmeza, nosotros vamos a proteger la vida de los seres humanos. La vida de los seres humanos y el desarrollo del medio ambiente. El tema será discutido en los próximos días en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Corte de Cuentas investiga supuestas irregularidades en la emisión de más de 300 documentos únicos de identidad. En minutos le contamos. Muy bien, y cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, vamos de nuevo con Ingmar Batres hasta la Asamblea Legislativa. Ingmar, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Muy buenas noches, así es como se lo adelantábamos, pues estamos en la Asamblea Legislativa donde los diputados en este momento están discutiendo la incorporación al presupuesto general de la Nación de 120 millones de dólares en bonos. Estos 120 millones son provenientes de los 600 que se colocaron pues hace algunas semanas en el mercado bursátil. Por su parte, el Partido Arena ha dicho que esto los quiere el gobierno para uso discrecional, es decir, que no les han dado cuenta alguna. En cambio, el FMLN sostiene que son para pago del FODES, remuneraciones y también otras cancelaciones que tendría que hacer el gobierno. Escuchemos a continuación la postura de ambos partidos políticos. Un rubro específico no puede tener dos tipos de financiamiento. En este caso, lo que están haciendo para evitar que hayan dos fuentes de financiamiento para el mismo rubro, están trastocando el presupuesto en el rubro de ingresos. Autojadiciamente lo que han hecho es rebajar los ingresos tributarios que paga toda la gente todos los meses para que les cuadre un número específico, porque lo que ellos están tratando de hacer es pagar prácticamente algunos rubros que ya tienen financiamiento por medio de los ingresos. Entonces es complicada la situación. Arena se opone a que haya esta incorporación de los 122 millones, que ahí lleva incluido 37.8 millones para el pago de FODE, que justamente correspondería para pagar enero. Segundo, va a pagar remuneración y proveedores, que es lo que está. ¿Por qué solo 120? Porque el año pasado con préstamos de obligaciones a proveedores, fundamentalmente se pudieron pagar hasta diciembre FODES. Bueno, esas eran las posturas de los partidos políticos, pero específicamente cómo van a ser redistribuidos estos 120 millones de dólares. 37.800.000 para el pago del FODES, como ya lo decía el diputado del FMLN, el pago de proveedores 19.200.000 y las remuneraciones ascienden a 65 millones de dólares. Así estarían distribuidos estos 122 millones de dólares que se aprobarían. Sí, ¿por qué? Porque antes de que se reuniera la Comisión de Hacienda durante el Pleno, pues Gana se reunió como fracción para decidir si apoyaban o no. Al final ya lo ha dicho su jefe de fracción, Guadalupe Vázquez, que sí van a apoyar esta incorporación al presupuesto general de la Nación. Compañeras en el estudio. Muy bien, vamos a estar pendientes. Entonces podríamos decir que en los próximos minutos o horas ya se puede dar por concluido este debate. Así es, estaríamos hablando, pongámoslo en horas, porque en estos momentos todavía siguen discutiendo los diputados y faltan aproximadamente 11 diputados que hablen con respecto a su postura sobre este tema, así que estamos hablando de 1 hora y media o 2 horas para que se dé esta votación. Se necesitan 43 votos y ya los tiene pues el partido del gobierno. Muy bien, gracias Ingmar por la información. Buenas noches. Buenas noches.
Los partidos políticos reaccionaron a los temas que se debatirán en la subcomisión de Hacienda que acordaron crear los partidos políticos en la más reciente reunión con el gobierno. Y que tiene como fin mejorar las finanzas públicas. En un nuevo diálogo, los partidos políticos analizarán propuestas de medidas fiscales presentadas por el Ejecutivo en la última reunión en Casa Presidencial. Las negociaciones se entablarán en una subcomisión de Hacienda. La primera medida es la aprobación de nuevos tributos. Se habla de un impuesto predial selectivo, es decir, a los artículos de lujo. En este caso, los institutos desde ya sentaron postura. Como Partido de Concertación Nacional no somos simpatizantes de hablar de más impuestos, pero sí de que los actuales impuestos sean cobrados a cabalidad. Como los partidos han dicho, no más impuestos, el gobierno planteó, bueno, entonces ¿por qué no me ayudan a aprobar medidas legales que garanticen que quienes tienen que pagar, pues realmente cumplan? La segunda alternativa es el combate a la evasión y elusión de impuestos. Para ello se planteó la aprobación de una ley de cobro coactivo. Lo que se busca es castigar con cárcel a los evasores. De acuerdo a las investigaciones, al año se pierden más de $1.000 millones. Estarse reuniendo sin ver ningún resultado o el inicio de algo, pues es contraproducente. Tampoco se puede dejar de lado la reforma al sistema de pensiones. Hasta el momento se han presentado dos propuestas, una del gobierno y la otra del sector privado. Que Arena acuerda y una vez cuando hay que llevar a la realidad esos acuerdos se aparta. Lo mismo se está presentando hoy. Las pensiones del IDUFA sería formidable este día, pero de lo contrario, solo aceptaríamos que ingresara pagándole el FODES a los alcaldes, remuneraciones y proveedores. En la subcomisión también se buscarán recursos para mejorar el parque cafetalero, que en los últimos años fue afectado por la roya y el cambio climático. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y el Partido de Concertación Nacional propuso la aprobación de una ley transitoria para regularizar la situación tributaria y facilitar el pago de impuestos a favor del Estado. Lo que se establece es dar un plazo de hasta 12 meses para cancelar la deuda con el fisco. Con ello se espera que ingresen hasta $600 millones a las arcas públicas. Podemos estar recaudando alrededor entre 500 a 600 millones de dólares. Nosotros no estamos dando incentivos, descuentos o cosas por el estilo. Simple y sencillamente lo que se busca a través de esta amnistía fiscal es que se cobre el impuesto que se le adeuda al fisco, para que esta persona o este contribuyente, obviamente sea persona natural o jurídica, no sea de alguna manera sujeta de una acción judicial por parte de la Fiscalía General de la República. La Corte de Cuentas tiene abierto un juicio por irregularidades encontradas en la emisión de más de 300 documentos únicos de identidad durante el 2012 y 2014, durante la administración del expresidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Arturo Batles. Los hallazgos se encontraron tras una auditoría a la pasada administración. Tiene reserva el proceso, eso es lo que le podemos decir en este momento, pero se relaciona a la empresa contratada para eso, Milbauer. Estamos en la verificación, están en la etapa de aportación de pruebas y luego pasamos a la sentencia. Vamos a revisar algunos documentos, inclusive protocolos técnicos sobre la emisión. Ante este caso, el Registro Nacional de las Personas Naturales asegura que no se trata homónimos que hay en el país y no duplicidad de documentos únicos de identidad. Vamos ahora con la sección negocios. FUSAI realizó la primera entrega de diplomas a empresarios participantes en el programa de aceleración empresarial MBA Micro. Una primera etapa del programa se ha desarrollado con la destacada participación de 75 empresarios y en esta ocasión se realiza la graduación de 35 empresarios de MIPE. El Ministerio de Turismo, a través de la Corporación Salvadoreña de Turismo, lanzó hoy la primera fase del plan de señalización turística, que abarca la ruta fresca Chalatenango, con el fin de informar y facilitar a los visitantes el acceso a los municipios que conforman dicha ruta. La Lotería Nacional de Beneficencia celebró el sorteo El Pozo número 50. El sorteo se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la institución.
El accidente de este motorista brasileño nos da una lección filosófica sobre la vida. Si tienes una carretera llena de semáforos en verde, no debes abusar de eso. Vean lo que le pasó. Abriu também, mano. Nossa, mano, esse aqui abriu. Vamos ver se lá de cima abre também. Abriu. Tá bem. Ai, quer morrer virgem, mano. Y ahí está el accidente. Hay que tener muchísima precaución y no confiarse. En minutos, líder de la Iglesia Católica revela avances en el proceso de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Continuamos con más información. Obtener una vivienda en El Salvador no está al alcance de toda la población. En el siguiente informe conozca cuáles son los principales factores que dan pie a esta problemática, así como el reto de las autoridades. 63,000 familias en El Salvador no cuentan con una vivienda o las condiciones de la misma no son las adecuadas. Así lo revelan las autoridades, quienes se plantean como reto reducir esta brecha. Son familias que no han satisfacido sus necesidades. Aquí se encuentran de todos los estratos. Como en todo país existe. Ese es el gran reto que en este caso El Salvador tiene. El costo de una vivienda varía según sus dimensiones, ubicación geográfica, entre otras variables. Una opción para la población son los créditos que otorga el Fondo Social para la Vivienda en sus diferentes programas. En 2016 fueron al menos 5,941 familias beneficiadas, con un techo de $32,000 de crédito otorgado para adquirir sus viviendas. Como gobierno estamos comprometidos a apoyar el sector y obviamente comprometidos con las familias de más bajos ingresos para poder ofrecerles crédito accesible en condiciones favorables. Por la situación de violencia, principalmente amenazas de grupos criminales, muchos salvadoreños se ven obligados a cambiar de residencia. En los 25 municipios más afectados por este fenómeno, el Fondo Social ha recibido 815 solicitudes de permuta para recibir un traslado de crédito a otra vivienda. La permuta no es más que un trueque, usted me da o me dice yo no puedo seguir viviendo en mi casa, necesito apoyarme al programa de permuta, usted me da su vivienda y yo le ofrezco una lista de diferentes activos que tenemos a nivel nacional, la que se ajusta más a su necesidad. En 2017 hasta la fecha, esta institución ya otorgó 801 soluciones habitacionales, créditos valorados en $14 millones, proyectando hasta más de 6,400 familias y $123 millones en viviendas al finalizar el año. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Vamos ahora con la sección Economía al Costo con Crisia Recinos. Así es, Roxana y Ana Yancy, hoy les voy a hablar de pensiones, un tema que es bastante sensible para la población, pero sin embargo bastante complicado de entender. Por eso hoy le presentamos un resumen de la última propuesta de reforma que ya está siendo analizada por el sector privado y también por el Ejecutivo. La propuesta surgió de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones y se trabajó de forma técnica y consensuada, pero vayamos al contenido. Esta reforma busca que el trabajador tenga más dinero en el bolsillo al momento de retirarse. Los responsables de su elaboración dicen además que no daña el actual sistema. El propósito de la reforma en 4 puntos: aumentar la rentabilidad del ahorro, dar sostenibilidad a las pensiones, mejorar los beneficios y también las opciones para un trabajador. Todo esto sin aumentar la edad de jubilación. La tasa de cotización se aumentaría un 15%. La propuesta plantea la necesidad de un mayor aporte. Actualmente, de su salario le descuentan para su pensión un 13%. Se quiere llegar a un 15%. ¿Cómo? Un 1% vendría de su bolsillo y el otro 1% sería un aporte de su empleador o patrono. Habría una reserva de pensión vitalicia, una cuenta dentro del fondo de pensiones que le garantizará que cuando se retire tendrá un ahorro individual, una pensión permanente básica.
será un 5% del 15% que se le descontará. El otro 10% se dividirá en su fondo, la comisión de las AFP y el seguro de invalidez o sobrevivencia, el anticipo de dinero o el autopréstamo. Este consiste en que el trabajador, después de 10 años cotizando, podrá pedir que se le devuelva un 25% de los fondos ahorrados. También está la cobertura de salud vitalicia. Aunque un trabajador pida todo su dinero de una sola vez, podría seguir teniendo acceso al Instituto Salvadoreño del Seguro Social para atender su salud. Por otro lado, ya en los aspectos todavía más técnicos, la reforma incluye la reestructuración de los certificados de inversión previsional CIP, para que el dinero que usted está ahorrando pueda ganar más intereses. No es la primera propuesta presentada por el sector empresarial, sin embargo, esta vez fueron consultadas más de 40 organizaciones. En la historia de las propuestas que ya fueron presentadas, esta es la que cuenta con más respaldo a nivel nacional. Con esa información regreso con ustedes. Buenas noches. Para cambiar de información, y es que la Iglesia Católica se muestra positiva ante el proceso que se está llevando a cabo en la Santa Sede sobre la canonización del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El arzobispo de San Salvador confirmó que el pasado 28 de febrero fueron presentados los últimos documentos con los que se busca reafirmar los milagros del beato, y ahora dependerá del estudio que se realice en el que sea aceptada su petición, un proceso que podría durar varios meses e incluso años. Se hace un proceso jurídico, el obispo constituye un tribunal ad casum y hace la fase, y después lo manda a la Santa Sede, y la Santa Sede va a hacer el estudio de ese milagro con médicos especialistas, con teólogos también, y finalmente con los cardenales de la congregación, el Consejo de Cardenales, para aprobarlo. Sí, es positivo porque lo están estudiando, si no, no lo admiten. Y en pocas palabras, lamentable, rugidos de dolor de un jaguar alarmaron a los vecinos del Zoológico Nacional. El animal padece cáncer en una de sus patas. Los rugidos son confundidos con los de un león. Diputados aprueban ley para remover a miembros de la Fuerza Armada que pertenezcan a pandillas. También permitirá a la institución castrense procesar y remover a los miembros que trafiquen, consuman o tengan drogas en su poder. El Instituto de Acceso a la Información ordenó comprobar la experiencia académica del presidente Sánchez Serén. La resolución le da 5 días a la presidencia. Osamentas que son parte de un cráneo fueron localizadas tras una requisa en el sector 2 del Centro de Readaptación de Menores El Espino, ubicado en el municipio de Aguachapán. Y el Ministerio de Educación premió a 6 escritores que participaron en el primer certamen literario para niñas y niños de primera infancia Maura Echeverría. Nuestra compañera Kelly Ábrego nos tiene información desde un hotel capitalino. Ahí se desarrolla un foro sobre la impunidad. Kelly, buenas noches, adelante. Adelante. Buenas noches, compañeras. Así es, ese día el fiscal general Douglas Meléndez participó en el foro denominado Impunidad Pasado y Presente, en el cual también participó la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, y uno de los principales puntos que el fiscal de nuestro país destacaba es que no hay fortalecimiento en la Fiscalía General de la República. Además, no se le deja trabajar sin presiones. Escuchemos parte de las declaraciones. Que la institución se le dejara trabajar en forma independiente, que no existieran injerencias ni presiones, ¿verdad?, en contra de la Fiscalía, ¿verdad? En cuanto a ese segundo elemento, a estas alturas ya lo estoy poniendo en duda, ¿verdad? Existen, a raíz de nuestras investigaciones, ¿verdad?, digamos, presiones. La institución está recibiendo ya, o el titular, algunas situaciones en forma irregular, ¿verdad? Cuestionamientos, ¿verdad? Algunas situaciones el titular está recibiendo denuncias, ¿verdad?, incluso hasta a nivel internacional, por investigaciones correctas y objetivas que se están dando en nuestro país. El fiscal general Douglas Meléndez también se refirió a otros temas de coyuntura, entre ellos a la resolución de la Cámara Segundo de lo Civil sobre el diputado Cardosa. Escuchemos. Hasta lo que hemos examinado pareciera ser una resolución extraña, ¿verdad? Totalmente. Posiblemente desde el punto de vista jurídico se pueda calificar como absurda, ¿verdad? Absurda
porque existían los elementos suficientes. Los argumentos que hasta este momento se dieron verbalmente, ¿verdad?, por parte de las magistradas no convence. No convence, por lo tanto estamos esperando la resolución por escrito para poder, digamos, impugnarla. Compañeras, esa es parte de la información que tenemos a esta hora. Buenas noches. Gracias, Kelly, por el informe. Buenas noches. Vamos ahora con una información en desarrollo cuando son las 8 de la noche con 58 minutos. Con 46 votos se ha aprobado la incorporación de 122 millones de dólares al presupuesto general de la Nación provenientes de la colocación de bonos. Ingmar Batres se encuentra ahí y lo invitamos a usted, amigo televidente, a que esté pendiente mañana de la emisión de Noticiero Hechos AM para que tenga más detalles de lo que ocurrió en el Salón Azul.